Bienvenido a Eclesia Kairos. Estás a punto de recibir una palabra de Dios que tocará tu corazón, fortalecerá tu fe y traerá transformación a tu vida y a quienes te rodean. Sus pastores, del pastor Fer, de la pastora Ana, qué responsabilidad han puesto en mí y gracias por la confianza. Yo sé que como pastor, soltar el micrófono, sabemos que son vidas y que siempre lo hacemos con mucha responsabilidad. Y ahorita está la responsabilidad en mí de poder hablar la palabra del Señor. Quiero darles nada más un mensaje. Honren a sus pastores. Dije, honren a sus pastores. Vuelvo a repetir, como que no escuché nada, voy a volver a repetir, honren a sus pastores. El trabajo pastoral no es fácil, se llevan muchas cargas, hay muchas necesidades, siempre uno está pensando en cómo expandir el reino de Dios, cómo que el Señor dé estrategias y no es fácil, por eso les digo, honren a sus pastores, honrenlos con su obediencia, con su servicio, con su fidelidad al Señor, porque ellos necesitan quien les pueda sostener sus brazos y ustedes están para eso. Si nos fuéramos con ese mensaje estaría todo bien, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver la palabra del Señor, que el Espíritu Santo nos hable en este día, porque queremos escuchar su voz. ¿Quién ha venido a escuchar su voz? Muy bien. Vamos a hoy hablar acerca de que la vida está llena de batallas. Aquí dijeron, me abrieron el campo muy bien de las batallas. La vida está llena de batallas y batallas que hemos ganado, pero hay otras que podemos estar perdiendo en este día. Y te quiero hablar rápidamente de 4 batallas en la Biblia, en la palabra, porque antes de cualquier desafío, antes de cualquier respuesta, siempre podemos estar batallando con algo, con un área en nuestra vida. No sé si tú pienses en las batallas que estás hoy librando, pero no sé qué medalla tú quieras colgarte, porque siempre de una pelea, de una batalla, hay una medalla. Y no sé si tú pienses que la medalla que te quieres colgar es de que tus generaciones sirvan al Señor. No sé si lo has tomado en cuenta, pero la mayoría tenemos hijos y siempre en nuestro corazón está colgarnos esta medalla para que ellos sirvan al Señor, para que sirvan a su Señor, no a nuestro Señor, sino a su Señor. O otra medalla que puede ser en este día que te quieras colgar, que sea tu familia restaurada para la gloria y para la honra del Señor. Otra, a lo mejor, que te quieres colgar es que aquel día que llegues a la patria celestial puedas ver al Señor cara a cara. No sé cómo se llama lo que quieres lograr. Puede ser que estés emprendiendo algo y que quieras colgarte la medalla de ser un hombre, una mujer exitosa. Te vengo a decir que el Señor ya hizo todo para que nosotros seamos victoriosos. La palabra del Señor en Efesios dice que Él ya nos bendijo, pasado, con toda bendición espiritual. El Señor ya nos hizo hombres y mujeres victoriosos, donde nosotros podemos ganar la batalla. No importa la batalla que tú estés peleando, el Señor ya nos ha dado la victoria. Y quiero contarte un poquito, que tú seguramente ya sabes, la historia de Gedeón. Esta historia nos muestra cómo él tuvo que lidiar con 4 batallas, las batallas de la vida. Es la historia de un hombre común y corriente como tú y yo, un hombre ordinario, y tenía un contexto muy particular que no quiero meterme mucho, pero tú conoces la historia. Estaba generándose un círculo vicioso en el pueblo de Dios. Este hombre estaba en medio de ese caos, de ese círculo vicioso, y los hijos de Israel, dice la Biblia, ahí en Jueces 6, que hicieron lo malo delante del Señor. Ellos apostataron contra el Señor, y dice la Biblia, y Jehová los entregó en manos de los madianitas. Es decir, empezaron a servir a los madianitas, a este pueblo que era atroz,
Y en el libro de Jueces, en aquellos días, dice la palabra que no había un rey y cada quien hacía lo que mejor le parecía. De repente iban bien, iban caminando bien, caían en pecado, vivían las consecuencias de su pecado y le pedían a Dios su ayuda. Venía la ayuda sobrenatural, estaban bien y venían otra vez con lo mismo. Un círculo vicioso. Haga conmigo así. Yo quiero que te metas un poquito en la historia. Un círculo vicioso. Gedeón aparece dentro de este círculo y aparecen los madianitas, que eran el ejército que estaba en turno, que los vienen a oprimir a los hijos de Dios. Y dice la palabra del Señor, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y dice la Biblia que ellos construyeron cuevas y cavernas en los montes donde ellos se metieron, se refugiaron. Y generalmente cuando nosotros tenemos problemas es lo que hacemos. Construimos nuestra cueva, nuestra caverna y nos metemos ahí deprimidos, tristes, y cuando estamos cruzando una batalla a veces somos como este remanente de los hijos de Dios que construimos una cueva, una caverna y nos metemos a refugiarnos en ese lugar. La palabra del Señor dice que los madianitas vinieron a causar una destrucción. Los hijos de Israel sembraban y los madianitas venían y les robaban los alimentos, y dice la palabra que fueron 7 años de opresión. Dice la Biblia, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Esa es la mejor respuesta que podemos tener. Pero cuando yo leo esta historia, yo veo que el último recurso que ellos ocuparon fue clamar al Señor. Fue el último recurso. De hecho, hay una tienda por ahí por Bolívar donde se compra todo esto de los aparatos que se llama El Último Recurso. ¿Por qué? Porque es la tienda donde va a haber todo y andas buscando en todas las tiendas, y esta tienda se llama El Último Recurso. Y a veces nosotros como hijos de Dios, el último recurso al cual acudimos es ir a la presencia del Señor, cuando debería de ser al revés. Buscar consejo, voy a emprender algo, voy a buscar consejo de parte de Dios. Me voy a casar, voy a buscar un consejo de parte de Dios. Voy a emprender algo, voy a buscar un consejo de Dios. Me voy a congregar, voy a buscar el consejo de Dios. Y todo debería de ser al revés. Pero esta historia dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová cuando ya estaba todo perdido, cuando el ejército madianita ya estaba sobre de ellos. Y dice la palabra que ellos piden ayuda a Dios, y Dios les envía un varón profeta, que la Biblia no menciona su nombre, y el profeta les viene a decir: ustedes están equivocados. El profeta les dice de parte de Dios: yo los hice sacar de Egipto, los saqué de casa de servidumbre, los libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que vinieron a traer aflicción, yo los libré. El Señor ya había hecho su obra, pero ellos, dice la palabra del Señor, que desobedecieron la voz del Señor. Es increíble esta historia porque nos muestra la decadencia del pueblo de Dios, la decadencia de los hombres y de las mujeres de Dios, y Dios les dio advertencias y les dice: ustedes no las obedecieron. La Biblia es bien clara en Jueces 6 donde dice: pero no habéis obedecido mi voz. Entonces, después de esta respuesta viene lo que Dios hace cuando Dios va a resolver los problemas de una nación, de una familia, de un matrimonio, de una iglesia o de algo. Escoge a alguien. Diga conmigo: escoge a alguien. ¿Sí sabes que el Señor te escogió? Estás sentado aquí porque el Señor te escogió. Y te escogió para que estuvieras en esta congregación, y te escogió para un propósito grande, pero tienes que sacudirte de muchas cosas. Hay gente que está sentada en las iglesias, que está batallando con unas tremendas batallas, que se están hundiendo ellos mismos, pero hay una respuesta de parte de Dios, y esa respuesta es que Él te escogió y Él te va a ayudar a salir de tu batalla. Amén. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Hay batallas que tú y yo tenemos que librar, hay batallas que son nuestra responsabilidad, porque el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual, y el Señor te ha escogido para que seas un hombre y una mujer victoriosa. No importa de dónde vengas, el Señor te escogió y el Señor tiene un propósito contigo. Pero Gedeón
tuvo que batallar con la primera batalla, que era la batalla de la mente. Diga conmigo, la batalla de la mente. Dice la palabra del Señor en Jueces 6, 11 al 13. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Ebiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. ¿De quiénes? De los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. El Señor viene a decirte con voz audible en este día: guerrero valiente, el Señor está contigo. Guerrera valiente, el Señor está contigo. Dile al de al lado: el Señor está contigo. Respondió Gedeón: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Desde luego, la historia nos muestra una teofanía donde Dios mismo le viene a hablar a Gedeón y le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. El primer problema que vemos en la vida de Gedeón es que su mente estaba afectada y no pensaba bien de Dios. Cuando nuestra mente está afectada, no pensamos bien de Dios, no pensamos bien de la palabra, no pensamos bien de la iglesia, no pensamos bien del propósito que el Señor tiene con nosotros. En medio de la peor crisis se le aparece a Gedeón y le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Pero inmediatamente después de eso, Gedeón empieza a quejarse. ¿Cómo no me gusta sentarme con personas que se están quejando toda la vida? Pastor, tú no conoces quién es mi papá. Ay, pastor, tú no conoces la crisis que estamos viviendo. Ay, pastor, tú no conoces el gobierno que está hoy en día, que nos ha afectado a todos. Quejas y quejas. Ay, pastor, no conoces al que tengo sentado enfrente de la congregación. No lo conoces, no conoces lo que me hizo. No conoces. El Señor te viene a decir: guerrero valiente, el Señor está contigo. Gedeón se quejó y culpó a Dios de la tragedia. Si tú estás con nosotros, ¿por qué nos está sucediendo esto? ¿Dónde están los milagros que nuestros antepasados nos contaron? ¿Por qué estaban mal ellos? ¿Porque Dios los abandonó o porque ellos abandonaron a Dios? Puede ser que en algunas áreas de tu vida hayas abandonado a Dios, lo hayas sacado de la ecuación, lo hayas sacado de tu vida, lo hayas sacado de tu historia, y por eso las cosas no marchan tan bien. Hoy es un buen día para que analices si en algún área de tu vida, en tu matrimonio, en tus relaciones, has sacado a Dios. Inclusive, hasta en tus finanzas puede ser que estés mal y te estés quejando porque no has honrado a Dios a través de tus finanzas. Ahí no digas nada, no vamos a decir nada, interpreto ese silencio, pero hay algo que el Señor quiere decirte, porque aquí ellos estaban mal, habían sacado a Dios, y nos damos cuenta en la historia, porque dice la Biblia que ellos clamaron al Señor, pero como el último recurso. Clamaron al Señor, no obedecieron la palabra del Señor, y cuando una persona no ha ganado la batalla de su mente, no piensa bien de Dios. La Biblia dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí tiene que haber sanidad en tu vida. No puedo rehacer mi vida si no tengo una mente sana. No voy a poder tener relaciones en la iglesia con personas si no ha sanado, no le he permitido a Dios sanar mi mente. No puedo tener un matrimonio victorioso si uno de los dos tenemos una mente que no es sana.
¿Sí estás entendiendo esto? Entonces, toma tu mente y dile al Señor, Señor, sana mi mente. ¿Lo puedes poner tu manita ahí? ¿Sí lo puedes hacer? Señor, algunos quieren orar por otras personas, ora por ti primero. Señor, sana mi mente, renueva mi mente. Quiero escuchar tu voz en este día. Sana mis pensamientos en el nombre de Jesús. Amén. Gedeón decía, ¿por qué Dios me permitió vivir esto? ¿Cuántas preguntas hacemos cuando algo anda mal en nuestra vida? Culpamos a Dios, culpamos a nuestros padres, culpamos a la gente que nos dañó, culpamos a la iglesia, culpamos al pastor, y todo mundo es culpable menos yo. Gedeón estaba así. Señor, si te creímos, ¿por qué nos sucede esto? A veces el Señor permite cerrar la llave en algunas áreas. Y lo podemos ver si hoy tuviéramos una cubeta aquí. Cuando se va, ¿alguien ha pasado que se le va el agua en la casa? A ver si hay algún pecador que no pagó el agua y le cortaron el suministro. ¿Sí puedes levantar tu mano y decir, a mí me pasó eso? O bueno, a lo mejor porque no pagaste, sino que hubo no vamos a hablar de los que no pagaron, ¿verdad? Pero, ¿qué te parece si hubo un daño? Simplemente el gobierno no surtió el agua y te queda. ¿Alguien le ha pasado? ¿Qué pasa cuando te bañas con una cubeta? Primero, está fría. Segundo, ahorras. Con esa cubeta, y los que tenemos un templo bastante amplio, con esa cubeta te alcanza para bañarte y te sobra, ¿sí o no? Aquellos que son grandes en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Te sobra. Pero cuando tú abres los recursos de Dios, cuando hay agua normal, estás cantando, caminas para allá, oras, si es que oras, adoras al Señor, si es que adoras, piensas en todo, cuál va a ser tu día y todo, y tienes los recursos abiertos, los recursos de Dios. Pero cuando tienes los recursos limitados, el Señor te pone esa cubeta para que administres bien. A veces el Señor cierra la llave en algunas áreas para que tú puedas ser un administrador sabio en los recursos que Dios te ha dado. A veces el Señor cierra la llave en tus finanzas para decirte, hey, cuidado, no me has honrado, no estás cuidando bien lo que yo te estoy dando. Yo abrí la llave completa, pero tú no eres un buen administrador, y esto tiene que ver con nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es en las crisis donde el Señor forja tu carácter. Es en la escasez donde Dios construye para que aprendas a administrar lo que Dios te da, y tiene que haber un cambio de manera de pensar. Algunos empezaron a orar por el que está enfrente. Señor, cámbiale su manera de pensar, pero yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Los recolectores de basura, qué bendición que contemos con este servicio. Si hay alguien que se dedique a esto, es una bendición, no es un trabajo, pero hay un concepto que es la plasticidad cerebral. El cerebro normaliza su trabajo y ellos no perciben el olor. Si tú te subes al camión, vas a percibir el olor y a lo mejor te va a ser desagradable, pero la plasticidad cerebral se adapta al olor, esas personas que se dedican a eso. ¿Y cuántos de nosotros estamos haciendo lo mismo repetidamente, repitiendo patrones de vida, repitiendo los mismos patrones que son a veces malos y se volvieron normales para nosotros, y no nos damos cuenta que necesitamos un toque de Dios para ser renovados en nuestra manera de pensar? A veces en el matrimonio, así de fácil, tenemos una plasticidad cerebral y hacemos las mismas cosas pensando que va a haber cambios en nuestro matrimonio, y estamos repitiendo las mismas cosas, los mismos patrones que aprendí de mi casa, que honro a mi padre y a mi madre, pero hay patrones no tan buenos que aprendimos, que los estamos haciendo acá, y eso nos lleva a perdernos. Por eso necesitamos pedirle al Señor un cambio de mente. Para ver la victoria de Dios, tenemos que decir: Señor, limpia mi mente,
cambia mi manera de pensar, renueva mi mente. Dice la Biblia, no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Algunos decimos, yo no puedo dejar de hablar con esa mujer que no es mi esposa. No puedo vivir sin ese negocio que es corrupto. No puedo vivir sin ese vicio oculto. No puedo vivir sin esa pornografía en la cual estoy participando. Lo único que no puedes vivir sin la presencia es de Jesucristo. Pero todo lo demás es un cambio de mente. Pedirle al Señor un cambio de mente. Mientras no cambies tu manera de pensar, nunca vas a ganar una sola batalla. ¿Sí queda claro? ¿Sí hay alguien aquí? ¿Sí le estoy hablando a alguien? No vas a poder ganar una batalla si no tengo mi mente sometida al señorío de Cristo. No voy a poder ganar una batalla si no le pido al Señor, renueva mi mente. La Biblia dice que tengo la mente de Cristo y dice la palabra del Señor en Jueces 6, 14 al 15. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ¿a quién? A Gedeón, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré rescatar a Israel? Otra vez, las preguntas, las quejas. Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de importancia en mi familia. Él mismo no creía en él, no creía lo que Dios era capaz de hacer en él. Gedeón no pensaba mal de Dios, sino también pensaba mal de sí mismo. Algunos de nosotros no creemos que Dios nos ha escogido y nos vemos débiles con la tarea que tenemos por delante. Pero Dios te viene a decir en este día, guerrero valiente, estoy contigo. El Señor está contigo. ¿Cuántos de nosotros con nuestras limitaciones, nosotros mismos nos descalificamos? Dios quiere transformar situaciones a través de nosotros. Dios no te escogió por tu apellido, no porque te apellides Betancourt. Dios te escogió porque Él es fiel y su misericordia es grande. Él te escogió, Él te ha preparado, Él es bueno y su misericordia es grande. Dios te está diciendo, contigo voy a escribir una gran historia, pero necesita haber un cambio de mentalidad. Necesita haber un cambio de mentalidad. El Señor te escogió para el reino de Dios. Y el Señor te ha escogido y te ha preparado, pero la primera batalla que tienes que ganar en este día, que el Señor ya la tiene ganada, es la batalla de tu mente. Hoy te vas a parar en el espejo cuando llegues a tu casa y vas a decir, Señor, qué cosas tan grandes has hecho. Porque eso tiene que ver con tu autoestima, tiene que ver con tu propósito, tiene que ver con tu proyecto de vida, con tu emprendimiento, con tu matrimonio. Un cambio de mentalidad es lo que la iglesia del Señor necesita. La segunda batalla que quiero poner en tu corazón en este día es la batalla en la familia. No dije la batalla con la familia, porque algunos dijeron, ya ves, tenemos que pelear, tenemos que hacer cosas, tenemos que decirnos. No es la batalla con la familia, es la batalla en la familia. Fíjate qué dice esta historia. Jueces 6, 25 al 26. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Algo que me llama la atención de este propósito que el Señor puso Dios a Gedeón es que antes de vencer a los madianitas, antes de vencerlos, Gedeón tenía que resolver asuntos internos. Tenía que resolver cosas, no solo eran asuntos de él, sino de su propia casa. Diga conmigo, de su propia casa. ¿Cuántos de nosotros estamos sobre esas victorias externas, pero se nos ha olvidado que nuestro hogar es donde hay mayor necesidad?
El Señor quiere traer orden a nuestras casas. El Señor quiere traer orden en tu interior. El Señor quiere traer orden en tu casa, en tu familia. No es, vamos a pelear o vamos a batallar con nuestra familia. Nos está hablando de una casa, no nos está hablando de una casa pagana. Nos está hablando de una casa de un hijo de Dios. Escucha bien, Gedeón era un hijo de Dios, ¿estamos de acuerdo? Le está hablando que tenía que tener orden en ciertos aspectos internos. Antes de ver la batalla ganada, tenía que ordenar esas cosas, asuntos internos. Dios le dice a Gedeón: vete a tu casa y derriba el altar que tu padre le construyó a Baal y el poste que está dedicado a la diosa Acera. ¿Te fijas qué nivel de perversión? No había honra a Dios en esa casa. Había un altar dedicado a Baal. No había respeto a Dios en esa casa de un hijo de Dios, y ordenó: derriba lo que está mal. Derriba lo que está mal. Trae orden a tu casa. Trae orden a esas cosas internas. Hoy el Señor está demandando a su iglesia, a la iglesia del Señor, traer orden. Orden. Diga conmigo: orden. Voltea a ver al de al lado y dile con toda la autoridad: orden. Pero le hablaste con mucho amor. Yo te voy a pedir que le hables con un poquito más de autoridad y le digas: orden. Y así con el dedito así, mira: orden. El Señor mandó a Gedeón: reconstruye el altar de adoración a Dios. Muchachos que están aquí, yo sé que a veces son difíciles los asuntos en nuestras casas. A veces hemos utilizado nuestras propias estrategias. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado con quién alza más la voz? Yo sé que aquí no. Allá por Naucalpan hay familias que han procurado a ver quién levanta más la voz. Me voy a imponer más en este asunto. Pero una arma poderosa que tenemos que usar en nuestras estrategias es reconstruir el altar de Dios en nuestros hogares. Es reconstruir la adoración a Dios en nuestras casas. Es reconstruir el altar de adoración en nuestro matrimonio. Es reconstruir nuestro altar de adoración dentro de la iglesia. Porque sin adoración podemos cantar muy bonito, reunirnos todos los domingos, entre semana reunirnos y ser una bonita iglesia, Iglesia Kairos, que es una de las mejores iglesias de esta zona. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos, sí, dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando en tu casa se honra a Dios, cuando en tu casa se ora, se ha reconstruido el altar al Señor, cuando en tu casa se lee la palabra de Dios, cuando en tu casa se honra a Dios, se pelea menos. Se pelea menos. No dije no se pelea, porque estoy seguro que hoy algunos de aquí han venido con cierta bronca matrimonial. Y no soy profeta, pero entiendo. Y te quiero dar un consejo que nosotros hemos aplicado. No importa la diferencia que tengas los domingos, ven a la casa del Señor. Yo me he sentado en la casa del Señor con mi esposa, tuvimos una diferencia y venimos así los dos. Hazte para allá, déjame 2 sillas de espacio. Y cuando venimos a la casa del Señor, ya salimos y se nos olvidó el problema, se nos olvidó la bronca. Después ya nos sentaremos. Pero cuando una casa honra al Señor, se pelea menos. ¿Por qué? Porque una vida con Dios, bajas tus instintos emocionales, bajas tus peleas, bajas las discusiones, porque la Biblia dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
te vas a dar cuenta que ya no van a ser las mismas reacciones humanas, sino que ahora el Espíritu Santo me va a enseñar a tratar correctamente a mi esposa, a reaccionar de forma correcta. Y la pregunta es que ¿no será que nos está faltando volver al lugar secreto? ¿Será que nos está faltando levantar un altar para Dios? Me atrevo a decir que las relaciones entre hijos de Dios en las iglesias son difíciles. Pero cuando dos familias tienen un altar a Dios, las cosas son más fáciles. ¿Por qué? Porque podemos llegar al perdón, acordar ciertas cosas, a decir, me molestó esto de ti, pero cuando no tenemos un altar de Dios, reaccionamos en nuestra carne y no reaccionamos en el Espíritu. El Señor nos ha llamado a tener relaciones entre nosotros, relaciones sanas, pero tiene que haber 2 familias, 2 personas, 4 familias, 5 familias que tengan un altar a Dios, que se ore en la casa, que se lea la palabra del Señor en la casa. Solo así tendremos victoria. Solo así mi familia tendrá victoria. Gedeón no fue a pelear con su papá. Escucha bien, porque no es una pelea entre familia. Gedeón no fue a pelear con su papá, fue a derribar un altar pagano que el papá había hecho. Construyó un altar para Dios. Esta historia bíblica dice que la gente fue a buscar quién había hecho de derribar ese altar, pero es curioso que dice que el padre de Gedeón defendió a Gedeón. ¿Por qué? Porque su padre, que tenía un altar pagano, cuando vio la gente que venía en contra de su hijo, lo defendió. Cuando tú levantas un altar para Dios, tú mueves el corazón de tu familia. Y esto tiene que ver con nosotros. La mayoría de nosotros tenemos gente en nuestra familia que no conoce a Dios. Levanta un altar a Dios y te darás cuenta cómo ellos aún son movidos su corazón por parte de Dios. Y Dios va a mover a la gente que no conoce a Dios para que ellos tengan un encuentro con Dios, pero tú eres un canal para reconstruir el altar a Dios. Su padre, que tenía tú mueves el corazón de tus hijos, de tus generaciones, y puede ser hasta aquí lo hayas querido arreglar con tu elocuencia, pero la estrategia es ponernos de rodillas ante el Señor. Construirle el altar. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si tengo su presencia, lo tengo todo. Te voy a dar la victoria afuera, pero necesito ordenar cosas adentro. Hay cosas que el Señor quiere ordenar, que quiere traer orden. ¿Te acuerdas el rey Ezequías? El Señor le permitió vivir unos años más. ¿Para qué? ¿Para disfrutar de la vida loca? No, para ordenar su casa, para ordenar cosas internas, para ordenar cosas. Antes de cualquier batalla, el Señor quiere traer orden a tu vida, a tu familia. La tercera batalla que quiero poner en tu corazón es la batalla contra la duda. Diga conmigo, la duda. Gedeón empieza a ver la respuesta de Dios, pero note cómo la batalla que tenía con los madianitas empezó con lo mismo, con él mismo. Dios le mandó enfrentarse con los madianitas. Gedeón, antes de vencer a los madianitas, tuvo que vencer cosas internas. Si Dios lo había llamado, Dios lo iba a respaldar. Esta palabra es para ti. Si Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo en Gedeón? Y te pregunto a ti, ¿cuál es el reto o el desafío que tienes por delante? ¿Qué fue lo que Dios te entregó en tus manos y no has querido resolver? Si Dios te dio la tarea, Dios te va a ayudar a cumplirla. Fíjate qué dice la Biblia. Y te lo voy a resumir porque no tengo mucho tiempo, pero dice la Biblia: entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón. Todo esto tiene que ver con nosotros. El Espíritu del Señor vistió a Gedeón. El Espíritu del Señor te vistió, te ha vestido a ti de poder. ¿De qué poder? Del poder de Dios. Gedeón, dice la Biblia, tocó el cuerno del carnero como un llamado a tomar las armas. Todo esto tiene que ver con nosotros. No tengo tiempo para explicarte todo esto. Dice, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron.
también envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Esto tiene que ver con una iglesia. Cuando el pastor convoca, dice la Biblia que aquí convocaron a sus guerreros y todos ellos respondieron. Si estás aquí, es para que respondas. ¿Sí estás aquí o no? Ay, por un momento pensé que los había perdido, pero estás en una congregación. Dios ha dado una visión a esta congregación y se necesita una respuesta de parte tuya. Se convocaron a los guerreros y todos ellos respondieron. Pero después viene la historia de Gedeón, donde él dudó. Y algunos de nosotros estamos así como Gedeón en este día. Gedeón le dijo a Dios, imagínate este diálogo, puede ser que sea tu diálogo de todos los días. Si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo. Diga conmigo, demuéstramelo. ¿Quiénes somos para pedirle al Señor que nos demuestre? Gedeón lo hizo, valientemente se aventuró y dijo, Dios, demuéstramelo, por favor demuéstramelo, de la siguiente manera. Y dice la Biblia que le dijo, esta noche pondré una lana de oveja, imagínense que este pañuelo es de la oveja, y le dijo, lo voy a poner en el suelo. ¿En dónde? En el suelo. Demuéstramelo, Señor. Voy a poner esta piel de oveja en el suelo. Y quiero que al día siguiente amanezca mojada y que todo lo de alrededor esté seco. Eso le pidió. Pero no nada más eso fue la primera. Le dijo, ¿qué creen que sucedió? Sucedió. Dice la Biblia que cuando lo levantó al día siguiente, estaba tan húmedo que llenó una vasija. Estaba el Señor cumpliendo. El Señor cumple. ¿Cuántos dicen amén? Pero después de que vio eso, ese milagro, porque es un milagro, ¿cuántos dicen amén? Le dijo, bueno, no te vayas a enojar, pero lo voy a volver a poner y quiero que todo lo de alrededor esté mojado y esto esté seco. Algunos de nosotros somos igual que Gedeón. Le pedimos pruebas al Señor. Señor, tú me prometiste que ibas a hacer esto. Y ya cuando viene el milagro, nos olvidamos del milagro. Yo conozco a gente de mi misma iglesia que el Señor los ha bendecido con milagros y se han olvidado de eso. Y siguen pidiendo señales del Señor, prodigios del Señor, milagros del Señor, cuando el Señor está cumpliendo su palabra. Porque el Señor no miente. ¿Cuántos dicen amén? Pero Gedeón dice, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Como bajando así un poquito la guardia, deja que te haga otra petición, permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esta noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió, y a la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Estaba viendo las respuestas de Dios. Arregló las cosas en su casa. Tocó el carnero. El Señor le convocó 35,000 hombres. ¿Cuántos? 35,000 hombres preparados para él. Él estaba diciendo, tú me vas a dar la victoria. Me abrió las puertas. Todo estaba marchando bien, pero cuando tienes duda, la duda te hace pensar que se abrieron las puertas únicamente para ilusionarte. A veces tenemos una duda, una siguiente duda, pedimos al Señor una respuesta, el Señor trae una respuesta, viene a tu vida y te olvidaste y le sigues pidiendo señales al Señor cuando el Señor te está diciendo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo y vas a ver lo que yo voy a hacer contigo y los milagros que Dios va a hacer contigo, pero necesitas quitarte toda duda. A veces no crecemos, no avanzamos porque nuestra vida está llena de dudas. ¿Cuántos han experimentado duda?
Cuando Dios está contigo, te empieza a dar pequeñas victorias, pero es difícil de confiar. La Biblia dice que nos muestra este milagro, pero el Señor nos dice a nosotros: porque me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es un nivel mayor de fe. Estamos aquí por fe, no por vista. Puede ser que tengas algo estancado en tu vida, pero necesitas ver al Señor con fe. La Biblia dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Necesitas pararte todos los días creyendo en las promesas de Dios, creyendo lo que Dios dijo acerca de tu vida, acerca de tu llamado, pero es un nivel mayor de confianza en el Señor, de creerle a Él. Deja de confiar en las señales, confía en sus palabras, confía en sus promesas. Lo que Dios ha hablado de tu vida, Dios no tarda en cumplirlas, pero necesitas levantarte porque hay una batalla en contra de la duda. Todos los días necesitamos vencer la duda y creer y confiar en el Señor. No dudo que hoy hayas venido con una incertidumbre en tu vida. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será que me va a sanar? ¿Será de Dios este emprendimiento? Seguro andas batallando con la duda, pero el Señor te dice: confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Lo que Él prometió, confía en Él. Si Él prometió restauración, y algunos dirán: mi sueño es muy grande, no tengo quien me patrocine. No necesitas quien te patrocine, necesitas al Todopoderoso. Él es capaz de levantar al anónimo, Él es capaz de levantar al menesteroso. De lo vil y menospreciado el Señor ha escogido, pero necesitamos vencer la duda. Hay una batalla hoy en día en las iglesias, perdón que lo diga, pero hay personas que no creen que Dios nos ha escogido con un propósito. Hay personas que dudan hasta de su salvación, dudan que el Señor les prometió restauración, sanidad. Hoy es tiempo de levantarse con fe. Las cosas se van a venir más difíciles, pero es tiempo de vencer la duda. Es tiempo de levantarse como la iglesia del Señor. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Vence la duda con su palabra. Amén. Y la última batalla que enfrentó Gedeón es la batalla contra la desobediencia. Ay, se pone bueno esto, porque dentro del cuerpo de Cristo no hemos visto la victoria del Señor, porque muchos de nosotros hemos estado como hijos desobedientes. A nuestros hijos les enseñamos: tienes que obedecer a la ¿qué? No, los papás, tienes que obedecer a la primera. Te dije que es a la primera. Y eso les ponemos en la cabeza. Y hoy el Señor te dice: tienes que obedecer a la primera. Cuando yo veo historias como esta, yo veo que hombres y mujeres que están en la Biblia obedecieron a la primera para que el Señor continuara haciendo su obra. Gedeón arranca con 32,000 hombres. La Biblia dice que los madianitas eran 135,000 hombres. ¿Cuántos? No sé a ti, pero a mí no me cuadran las cuentas. 32 contra 135. ¿Cómo iba a pasar? ¿Qué iba a pasar en esa batalla? No había forma. Vencer a 135 hombres, no había forma de ganar. Dios nos pone enfrente de retos grandes para voltearlo a ver y decir: Señor, ¿es en serio? Te pone enfrente de cosas que dice: Señor, yo no soy capaz de hacerlo. Cuando nosotros nos tomamos como incapaces, es donde el Señor interviene. Dios se va a asegurar que cuando tú salgas de esos retos, que tengas que decir: yo salí porque Él estuvo a mi lado.
No para que te lleves la gloria tú, sino para que pienses que Él estuvo a tu lado. Tu historia está manchada con la sangre de Cristo y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No importa el reto que tengas por delante, el emprendimiento que tengas por delante, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Dice la palabra del Señor en Jueces 7, 2, 3. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone ese monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y se quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. ¿Cuántos se quedaron? 10,000 contra 135,000. Estás aprendiendo de matemáticas rápidamente. ¿Cuántos? 10,000 de nosotros contra 135,000. ¿Cuál iba a ser el término de esa historia? Fracaso. Seguramente Gedeón dijo: oye, tú me estás respaldando y ahora tú me estás achicando el número de hombres. Dice la Biblia que muchos hombres se fueron porque tenían miedo y no tenían valentía. El estar en Eclesia Kairos se necesita gente dispuesta, valiente, que no tenga miedo. Que no tenga miedo, sino que confiemos en el Señor. 10,000 contra 135. Pero dice la Biblia, no voy a leer más pasajes, dice la Biblia que el Señor le dijo: vas a hacerles una prueba a los 10,000 y les vas a decir que tomen agua, y los que tomen de una manera, esos van a ser tus hombres de guerra. 10,000 tomando agua. Y Gedeón tenía que estar viendo cómo tomaban el agua, porque aquellos que tomaban el agua y se acercaban el agua con la mano, esos iban a ser de su ejército. Seguramente la oración de Gedeón estaba diciendo: Señor, que todos tomen agua. Les voy a echar una manita, les voy a soplar para decirles cómo tenían que tomar agua. Porque a veces como pastor necesitamos esa valentía y esas personas que verdaderamente tengan las estrategias de Dios para salir a la batalla, para salir a la guerra. De ahí, de esos 10,000, 300 hombres. ¿Cuántos? 300. Diga conmigo: 300. 300 valientes. Empiece a llorar: 300 valientes. 300. 32,000, 10,000, 300, Dios. ¿Cómo iba a ser el término de esta historia? Dígame, porque yo no entiendo. Dios nos va a poner en ciertas situaciones para probar nuestra obediencia. Cuando tienes un espíritu obediente, cuando desarrollas el carácter de un hombre o una mujer obediente, sabrás que la obediencia va acompañada con fe y confianza en Él. Yo no entiendo lo que me estás mandando a hacer, porque siento que estoy perdiendo. Pero si estoy perdiendo, es por obedecer tu voz. Es por obedecer tus principios. La obediencia de Gedeón le quitó ejército, hombres, le quitó hombres, pero la obediencia de él le trajo un soldado que iba a trabajar con él. Y la Biblia dice que le trajo al ángel del Señor. La clave más importante no es lo que tienes, no es lo que posees, es tu obediencia. Es tu obediencia a la palabra, es tu obediencia al Espíritu del Señor. Si no obedecemos, no veremos la victoria. Vuelve a la obediencia, vuelve al corazón de Él.
Si el Señor te ha cerrado una puerta, Señor, gracias. Así todos se vayan, Él camina contigo. Gedeón tuvo la victoria. Era débil, pero su obediencia lo llevó a la victoria. Él estaba pensando, voy a fracasar, pero el Señor estaba diciendo, la victoria va a ser para ti. Ponte sobre tus pies. Son increíbles estas historias. Si pudiéramos hablar muchas cosas de cómo terminó la batalla. La batalla terminó en una victoria. 300 hombres trabajando con el ángel del Señor, trabajando con Dios. 300 hombres trabajando del lado del reino de Dios. 300 hombres valientes. Gracias por escuchar esta enseñanza en Iglesia Kairos. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.